Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en un espacio más del podcast de momento y la verdad es que hoy me da mucho gusto porque tengo el honor de tener a un invitado que ahora que escuchemos como toda su trayectoria, pues se van a dar cuenta de lo importante o del trabajo tan importante que hace hoy en día. Saludo con mucho gusto al licenciado Leobardo López Morales. ¿Cómo está? Hola Marisol, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Usted? Pues aquí también Muy con bien. todo el ánimo para poder conocerlo un poco más, para conocer su trayectoria y sobre todo esta formación tan importante que tiene en su carrera, que pues tiene muchas aristas y seguramente la que usted desempeña es una de ellas. Así es. Entonces, pero me voy a permitir leer porque yo creo que sí es importante conocer la trayectoria de formación y también de experiencia. Entonces, él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Tlaxcala, tiene una maestría en Derecho del Trabajo y en Seguridad Social por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene una especialidad en formación y preparación en secretarios del Poder Judicial de la Federación, impartida por el Consejo de la Judicatura. Tiene también un doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. También cuenta con una especialidad sobre la reforma en materia de justicia laboral, impartida por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto a su experiencia laboral, pues bueno, ha sido abogado postulante en materia laboral y seguridad social, director jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y actualmente es juez de lo laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala por concurso de oposición. Pero también una parte importante que forma parte de su experiencia, pues es que es catedrático a nivel licenciatura, maestría y doctorado, ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en materia de trabajo y seguridad social, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, miembro de la Asociación Internacional de Relaciones Laborales y del Empleo, miembro asociado de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanellas, y también ha contribuido con diversas publicaciones en materia de trabajo y seguridad social. O sea, que ya tiene usted bastante experiencia en la parte académica y bueno, ni se diga en la parte de desempeñar su, pues su carrera que es ser abogado, ¿no? A mí me gustaría iniciar esta charla porque, pues antes de empezar, platicábamos que si era tlaxcalteca y me decía que es originario del municipio de Calpulalpan. ¿Qué recuerda de este municipio en su infancia? Yo creo que todas las etapas en las que pasamos hay momentos muy especiales. Ujú, Siempre lo he dicho y a donde voy nunca, siempre comento, ¿no? Yo soy originario de Calpulalpan, Tlaxcala. ujú, Primero porque ahí nací, ahí está mi familia y ahí la parte que más recuerdo yo creo que fue cuando tuve la fortuna de vivir con mis abuelos maternos. ujú. Este, todos sus hijos, pues ya mayores, se fueron y yo me quedé con ellos. Entonces, me la pasé muy bien, ¿eh? Los disfruto. Mucho, ¿eh? Yo creo que son etapas. Claro, Yo creo que lo entiendo así. Cuando mis tíos eran niños, pues obviamente las condiciones de ellos eran diferentes, como sí, todos los papás, con ujú, responsabilidades, sí, no sí, había sí, tiempo, la cuestión económica también. Nunca nos faltó nada, gracias a Dios, pero estaban más apretados. claro. En cambio, cuando ya me tocó vivir con ellos, pues vivíamos los tres. Entonces esa etapa la recuerdo mucho. Ok. Fue en la etapa de la secundaria con ellos. Ok. Ujú. ¿Y a qué se dedicaban sus abuelos? Mi abuelito era mecánico, Ok. toda su vida fue mecánico, su papá de él fue mecánico y mi abuelita era comerciante. Y Mm, ahí hay una anécdota muy padre, me gusta. Este, Mis papás jóvenes se casaron muy jóvenes. Mi papá era del estado de Hidalgo, de Apan Hidalgo, sí, porque son muy muy cerca. cerquita, ¿no? Pero Ujú, él se iba a la Ciudad de México, a la calle de Victoria, en la donde hay
en ese momento había muchas tiendas de material eléctrico, porque Mm, eran sus primos. ok. Y entonces él aprendió mucho de eléctrica, de vender foquitos, alambre y todo eso. Y pusieron una eléctrica en Calpulalpa, mi papá y mi mamá. Y Ujú. entonces así le pusieron Eléctrica Calpulalpa. Y la fundaron el año de mi nacimiento, en 1975. Ujú. Ok. Entonces, ahí, incluso, pues, vivimos en esa tienda prácticamente. Mi Ujú. abuelita, cuando mis papás se separan, mi papá le vende la tienda a mi abuelita, Ok. a la mamá de mi mamá, y entonces pues, prácticamente ahí vivimos. Ahí yo aprendí a hacer cuentas, contando clavitos. Que eso pasa cuando uno vive con los abuelos y Así sobre es. todo que si tienen un negocio, Sí, pues uno se la pasa más en el negocio así que en la es. casa, ¿no? O Sí, sea, así esa fue. es la forma de vivir de las familias o quienes tuvimos esta posibilidad de vivir con los abuelos, Así ¿no? es. Muy bien. Y ya que estábamos también platicando que obviamente es originario de Calpulalpan, pero pues estos cambios de la vida lo traen a Tlaxcala, Así es. a vivir aquí Ujú. y a elegir una carrera que fue influenciada por quién o por qué. Por mi papá. ¿Ah, sí? Sí, él Ok. estudió, empezó a estudiar la carrera de abogado, no la concluyó, pero yo Mm, sabía que él estudiaba. Y después eso me llamó mucho la atención. Y en la preparatoria yo era mejor en las ciencias sociales que en matemáticas, en ciencias naturales. mm. Y eso me llamó mucho la atención y me gusta mucho la historia. Y entonces eso hizo que tomara la decisión de estudiar derecho. O sea que, y bueno, seguramente su papá, pues muy orgulloso de que haya hecho la carrera la mejor que él no pudo terminar. Sí, Sí, desafortunadamente él falleció hace algunos años, ok. entonces pues ya no. Él falleció cuando yo estaba en la secundaria, entonces Ah, ok. desafortunadamente ya no pudo ver, pero sí me influenció esa parte. Mm, Ujú. ujú, Y otra, mi mamá es trabajadora social. Y entonces, de muy chiquito me llevaba a la universidad, allá a Tlaxcala, mm, empezaba. Y entonces yo veía a los licenciados de traje y me emocionaba. Y yo decía, ujú. yo quiero ser como él. Yo quiero verme como ellos. Sí, de verdad. Porque sí es como esta imagen de los abogados, Así ¿no? Que es. imponen y Sí. que de alguna manera, este, pues es ese referente que también nosotros tenemos, ¿no? De Así la es. imagen de un abogado, ¿no? Ujú. Ujú, ok. Y bueno, una vez que decide, empieza la carrera, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de ya su carrera? Yo por circunstancias de la vida comencé a trabajar desde que iba en la prepa, en un Mm, despacho. Y pues bueno, lo que hacía era pues, la torta del jefe, voy a cobrar el cheque. Pero tuve la fortuna de conocer, y es lo que le digo a mis alumnos, primero, saber dónde están las instalaciones de las oficinas, o sea, de las dependencias. Hay muchos jóvenes que ni siquiera saben dónde está el Ministerio Público, dónde está el juzgado. Entonces, esa parte me ayudó mucho porque lo que yo hacía era dejar escritos. Era lo único que hacía porque no sabía hacer otra cosa. pero entonces desde la prepa Desde la empezó prepa, a estar en en el un, ámbito, en un despacho. claro, Y sí, sí, sí. entonces ahí pues obviamente veía a otros licenciados, a otros Ujú, maestros, y me fui empapando mucho, mucho. Tuve la fortuna de trabajar en un despacho, ese mismo, donde llevan puros asuntos laborales, no llevan otro tipo de asuntos. Entonces, eso hizo algo que también les digo y que es indispensable actualmente, la especialización. ujú, Hay quien dice, es que no está bien porque el conocimiento se fragmenta, se individualiza. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la sociedad es muy compleja. ujú, Y entonces es lo mismo. Yo pongo el ejemplo de la medicina. Vas a un resfrío, bueno, pues buscas al médico general sin problema. ujú, Pero si tienes un problema de una ya más serio, ¿a quién buscas? Al especialista. claro. Y no es por discriminación ni mucho menos, pero No, eh, pero hasta ellos mismos te mandan, ¿no? claro, O sea, ellos dicen, claro, esto ya no me así compete, es. tiene que atenderlo un Así cardiólogo, es, o sea, la especialidad que sea, ya nos dirigen directamente para allá, ¿no? así es. Ujú, Y entonces la diferencia de otras materias es que ahí las audiencias ya eran públicas y ya se ejercía la oralidad, entre comillas, ¿no? Porque ujú, bueno, la oralidad
hay muchos excepciones, ¿no? ¿Qué se hacía, no? En esas audiencias llegaban los abogados y exponían las cosas. No como ahora, como un tribunal con la sala. Ujú. Era un escritorio, estaba una compañera, compañero escribiendo y los abogados dictando. Me imagino como estas escenas de Cantinflas. Algo así, algo así. ¿No? A diferencia de otras materias en ese tiempo que todo era por escrito. Claro, claro. Todo se presentaba el escrito y uno no conocía el juez, no Ujú. conocía nada. Eso me llamó mucho la atención y me gustó. O sea, ahí está. Empecé a escuchar, empecé a leer. Claro. Y además ahí, por ejemplo, como ahora, bueno, ya no es tanto, pero antes se hacían las comparecencias, llegaba uno y a la viva voz, no era de presentar tu escrito y ahí nos vemos. Y eso era muy interesante, me gustó mucho. Yo creo que Mm, esa parte fue la que más me llamó la atención, a diferencia de otras materias. La oralidad, la oportunidad de hacer valer determinados derechos ante las juntas de conciliación. ujú. Eso fue. Y pese a que desde, pues ahora sí que desde antes de empezar la carrera, ya tenía como, yo creo que hasta los términos, ¿no? Muy Sí. bien identificados, como bien dice las oficinas, ¿no? Y pareciera que son cosas tan no importantes, pero qué diferencia hay entre conocer y no tener como ya una, lo que decía, las oficinas, ¿no? Ok. O sea, a veces ni siquiera sabemos en dónde está o Exacto. para qué sirve, ¿Para qué ¿no? sirven? Ujú, 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 En la materia jurídica, cada materia es compleja y diferente. El abogado, su herramienta es el lenguaje jurídico, ujú. pero en cada materia tenemos conceptos. Nosotros manejamos conceptos. Okey, Entonces, uno, pues, lo básico para, para vivir de la carrera, porque es eso, uno estudia una carrera para vivir de ello. Esa claro, es la realidad, ¿no? Este, hay que ser eficientes, si no, pues obviamente no come uno. claro. Entonces, esa necesidad lo hace uno que sea estudioso, eficiente y que ponga una atención a las cosas. Entonces, yo me quería dedicar a eso. Cuando iba a las audiencias, yo veía a mi jefe cómo comparecía y pues uno cuando va uno de pasante, pues nada más ahí escuchando, oyendo, ¿no? Y literal, guardando, llevándole la mochila del jefe, ¿no? Y, y empecé a aprender. Primero, pues obviamente el ámbito, trabajadores, sindicatos, patrones. Ujú. Y eso pues me marcó. Por esa razón hice la especialidad en Derecho del Trabajo. Me Okey, especialicé en eso. La verdad es que yo no he llevado ningún otro tipo de asunto, que no tengan que que ver no tenga que ver con trabajo, O sea, y a mis alumnos, yo les digo, bueno, está bien, pero a mí no me gustaría ver que tuvieran su despacho. Derecho, escrituras, penal, civil, le digo, está bien, póngale abogado, nada más, abogado, ya sean ustedes honestos, si no sé la materia, pues pásalo con alguien más. claro, El abogado todólogo ya se terminó. Ya es muy difícil que alguien ya está obsoleto, ¿no? domine todas las materias. Es Ujú, muy complejo, muy, muy complejo. ujú. Ujú. Y sobre todo yo creo que por la complejidad de cada Así caso, es, ¿no? O sí, sea, cada caso tiene, pues, aristas totalmente diferentes. Entonces, sí creo que más en esta carrera, pues, dedicarte a lo que te gusta y en así este es, caso en la parte laboral, ¿no? exacto. Diste el punto clave de muchas cosas. Más que especialista, yo soy apasionado del derecho del trabajo. Me gustó mucho. Entonces, estudio, trabajo, vivo el derecho del trabajo y esa parte, más que una carga, porque tenemos muchísimo trabajo, es disfrutarlo. Okey. Día con día aprende uno, cosas Ujú. nuevas. Y día con día hay que seguir estudiando y preparándose. ¿Y cómo podríamos entender el derecho del trabajo? Es decir, digo, Ujú. entiendo que el derecho nos ayuda, un área importante para quienes estamos inmersos en la productividad, Sí. pero en este caso, el derecho del trabajo, ¿qué es? Bueno, el derecho es una creación del ser humano, es una creación cultural. Esencialmente sirve para resolver los problemas de las personas cuando
esa capacidad de resolverlos entre nosotros mismos se escapa. mm, El derecho del trabajo sirve para equilibrar la conducta del trabajador con la conducta del patrón. mm, Yo siempre he pensado que las relaciones de trabajo son como las relaciones de novios. ¿Por qué? Se pasa mucho tiempo en el trabajo y ujú, se crean sentimientos, se crean afectos. ujú. Cuando estamos bien con la novia, vente para acá, y cuando estamos enojados no te quiero volver a ver. Son relaciones humanas. Sí. Esa es la complejidad del derecho del trabajo. Entonces, buscamos, el derecho del trabajo busca no solamente equilibrar esa conducta, pero aquí viene otra cosa, el pago de las prestaciones. O sea, el trabajador presta sus servicios Ujú, a cambio de un salario claro. y otras prestaciones que a lo largo de la historia los trabajadores han ganado. Y entonces ese es el punto medular. Primero, ejemplo, en un despido injustificado, por lo regular, el trabajador se dice despedido, el patrón dice nunca te despedí, pero además me debes aguinaldo, vacaciones, entonces es toda una complejidad. ¿Qué busca el derecho del trabajo? Primero, la última instancia es el juzgado, que no debería de ser. ¿Por qué? Porque eso implica que alguien ya se quedó sin empleo. Ok. Entonces, Ujú, lo esencial del derecho del trabajo es que no haya tantos despidos y que haya más trabajo. ujú, Por eso dice la ley federal del trabajo, el derecho del trabajo busca equilibrar los factores de la producción o del capital con el trabajo. ujú, Eso es lo que busca, o en esencia eso es lo que es el derecho del trabajo. ok. Ujú. Y cuando usted termina la carrera y empieza a trabajar, em, porque sí ejerció Sí, durante bastantes sí, años como abogado, y y sus casos eran estos, sí, todos tenían que ver. todos eran. eh, el ser abogado no es como poner una tiendita en la esquina que van a llegar. Cuando uno pone una tiendita, pues que buscas que esté una escuela cerca, ¿no? Sí, sí, Porque ya sí. sabes que vas a tener consumidores. El tener un despacho no es sencillo porque lleva años haciéndote de un prestigio. Y Ujú, aquí es, no te vas a hacer rico con un asunto. Es preferible 3, 4, 5, pero ahí vas. Y la mejor recomendación es un cliente satisfecho. ujú, ujú. Y entonces, ¿Recuerda su primer cliente o su primer caso? sí, el de un pariente. Ah, sí. Sí, yo trabajaba en ese despacho y me apasionó. Y entonces lo que hacía, regresaba en las tardes y me Ujú, ponía a leer los expedientes, porque ahí aprende uno. ujú. A veces a los compañeros estudiantes que van al juzgado, lo primero que les digo cuando llegan, lean los expedientes. Está bien, van a coser, van a hacer esto, pero léanlo, porque ahí viene. O sea, no, ahí vas a aprender. Entonces, yo empecé a leer, a leer, a leer, a leer. Y no faltó, recuerdo una prima que trabajaba en un hospital y me dijo, oye, me dijo tu mamá que era más bien, era mi tía, era prima de mi mamá. Este, me dijo tu mamá que tú litigas, que tú ya sabes. Le dije, sí, ¿qué pasó? Fíjate que me acaban de despedir. A ver, dime, ¿no? Y ese fue el primer asunto. Y lo sacamos bien, a través de Mm, tuvimos que llegar hasta un laudo y ya después se llevó un arreglo. Pero sí, bien. Ese creo fue el primero, sí, sí lo recuerdo. okey. De una pariente. Y entonces, así empezó con casos que tengan que ver con el derecho laboral y, pues, sí tardó bastante tiempo dedicado a Sí, desde un principio mezclaba la parte académica con ser abogado litigante. ahí tengo que hacer también otro comentario, porque yo creo que la mejor educación es el ejemplo. Con el abogado que yo tuve la fortuna de empezar a trabajar, él era catedrático de la universidad. Mm, Y entonces él también estudió un doctorado, fue maestro de ahí. Y yo veía este, esa parte académica, que se iba a dar sus clases, alguna vez me invitó a dar una. También esa parte lo aprendí y también me gustó mucho. Yo creo que ahí mm. encontré mi segunda pasión, que es, yo creo que soy pésimo maestro porque no les hago examen y pero bueno, yo aprendí precisamente que el no transmitir la información no sirve de nada. Claro, sí. Sí, El, sí, sí.
lo poco o mucho que uno pueda aprender, si uno se lo queda, el granito de arena para mejorar las sociedades transmite el conocimiento. Ujú, Y entonces eso me llevó, me invitaron a dar, recuerdo, una clase en la facultad de, antes todavía era departamento de Derecho en la Autónoma. Estuve ahí 3 meses. Cubrió una maestra que se enfermó. Después me dieron oportunidad otros 6 meses. Y tuve, a raíz de ahí creo que me empezó a gustar, porque ya era mío, o sea, ya. ujú, sí, Y sí, sí. tomo la decisión de entrar a estudiar una maestría en Puebla de Derecho del Trabajo. Y aquí hay una pequeña confusión. A veces creemos que el estudiar una maestría te va a hacer mejor litigante. No es así. Maestría y doctorado es aportación a la teoría. Ujú, ¿Quieres ser un buen litigante? Métete a una especialidad o un curso. Maestrías, una maestría seria, científica, es teoría. ¿Qué es tu tesis? Aportación a la teoría. ujú. Si vas a descubrir una teoría propia, pues qué bueno, ¿no? Está muy bien, pues sería complicado, Sí, sí, pero sí. eso es. Entonces, muchos confunden esa parte, ¿no? Pero bueno, el punto es estudiarla. Ujú, Yo la estudié porque quería aprender a dar mejor clase. Eso fue lo que me motivó. Tuve la oportunidad de estudiar en Puebla, porque aquí no había en el posgrado de Derecho. Sin saber, yo busqué en internet, busqué la maestría en Puebla y créeme que pasando a otra etapa de mi vida, yo creo que fue también una de las mejores de mi vida, con esos maestros que conocí allá en Puebla, ujú, porque lo mismo eran apasionados del derecho del trabajo. Eran nombres: José Manuel Lastra y Lastra, el doctor José Luis Olivares, el doctor Jacinto, Hernández Flores. No, personajes. No, no, ujú. apenas el sábado pasado volví a ver uno de mis maestros, exquisito, ¿eh? La verdad es que no, de verdad me emociona, ¿eh? Porque, Claro, por ejemplo, con el doctor Olivares, actualmente él es director jurídico del Colegio de México. okey. Y él, y si usted lo ve, cuando nosotros lo conocimos así como él da sus clases, pues veíamos un abogado con su mochilita y sus zapatitos, y su guajolote en la mano. Así es él, ¿no? Empieza a platicarnos la historia. Así lo conocimos. Llegó al salón, puso su mochila, 3 horas sin parar. 3 horas, y todos así. Y no nos movimos, ¿eh? Ellos iban de la universidad, iban por ellos a México en una sola camioneta y los iban a traer. Él se venía aparte por el trabajo, ¿no? En la noche él nos daba de siete a 10. Mm, Y ya todos los maestros estaban esperándolo y él seguía. Y nadie se movía, ¿eh? De verdad, sus clases eran una cosa exquisitas. exquisita, sí. Ujú. Y entonces esa parte también me nutrió mucho, mucho, Sí, mucho, mucho. El doctor José Manuel Lastra es también un personaje. eh, lo tengo que decir, él no es de los privilegiados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque como todo hay vertientes, hay ujú, grupos, pero es un tipazo, es una enciclopedia andante. Él llegaba y decía: a ver, vénganse a la cafetería. Éramos muy pocos, 10, 12. ujú, Pedía, como me acuerdo, su doble cortado y se ponía a platicar, dándonos clase, ¿no? ujú, Pero en la ujú, biblioteca. ujú. Sí, No, sí, hombre, sí, no, no. O sea, nunca, con todo respeto a mis maestros de la licenciatura, nunca conocí ese ámbito, ¿no? De cómo puede ser diferente dar clase. claro. ¿Por qué? Porque los abogados no sabemos dar clases, es una realidad, porque además no nos enseñan a dar clases. Por lo regular hacemos o repetimos como nos enseñaron. Y Ujú. el método clásico era: apréndetelo de memoria. No, pues imagínense Sí, cuándo sí, crees, sí. cuándo crees. Y con ellos no, era Sí. plática y plática y plática. Y no era una plática banal. Ujú. Por ejemplo, el doctor Lastra nos decía: ustedes tienen que viajar, tienen que conocer las instituciones de otro país. ¿Cómo pueden criticar una institución en México si no saben cómo funciona en otro país?
cosas Ujú. así, muy, Sí, sí, muy sí. interesante esa parte. Sobre todo yo creo que son esos maestros que más que, o sea, sí entiendo que enseñan, pero lo que comparten son experiencias, Sí, ¿no? Y experiencias desde su carrera, ¿no? así es. Y creo que es cuando más uno quiere seguirlos Sí, no, escuchando, ¿no? le voy a dar, el doctor José Manuel Lastra es una institución en Derecho del Trabajo en México. Él fue discípulo del maestro Alberto Trego Urbina. Al maestro Trevor Urbina, el presidente López Portillo le encargó una reforma a la Ley Federal del Trabajo en 1980. De ese tamaño. Sí, de ese tamaño, sí. Entonces, pues es un señorón. Un día me aventuré a ir a la Ciudad de México porque él nos platicaba de Trevor Urbina y yo metido, ¿no? Muy apasionado. Nos dijo, hay un libro de Derecho Procesal de 1965 que está en la biblioteca. Fui a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas y no me lo quisieron prestar porque hay libros que no los prestan. Ok. Y pues ya desencajado, pues ya me regresé, lo vi en Puebla y le dije, oiga, doctor, fíjese que sí hay ese libro, pero no me lo quisieron prestar. ¿Cómo? Dice, sí, es que es solamente investigadores. Dice, no te preocupes, está bien. Yo dije, bueno, ya pasó. Al otro día, ¿sabe lo que hizo? Me entregó el engargolado del libro. Mm. Ay, qué detalle, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo no repetir esas anécdotas? ¿No? Claro. ¿Quién lo hace? ¿No? Sí, sí, sí. La verdad es que no. Otro maestro, el doctor Luis Olivares, antes de que se me pase, igual lo mismo platicando de historia. Oiga, ¿te Ujú. gusta la historia? Sí, doctor, fíjese que el otro día un libro de historia de México, el que edita el Colegio de México, es una cosa de este tamaño. Tenga. ¿Cuánto es, doctor? No, nada. Ay, Sí, no, no, no. sí, sí, Son de sí. esos detalles que nunca se olvidan. Pero yo creo que también lo hacen cuando saben que de parte de sus alumnos hay esta necesidad de aprender, ¿no? Sí, Yo creo que uno en la parte académica uno saborea y disfruta cuando se encuentra uno alumnos que dicen, sí. este alumno vale la pena, ¿no? O sea, y bueno, pues hay como todo, Ujú, porque justamente en la semana platicaba con mi hija y le decía, ¿cómo hay de las dos partes? Hay quienes decimos, o sea, hay maestros que nos marcan, ¿no? Y los maestros también deben decir, hay alumnos sí, claro, que se nos quedan, ¿no? Y que claro. se nos quedan por cómo estudian, por cómo son en sus clases, cómo aportan, Así cómo es. dan. Entonces, yo insisto, pues para ellos también era emocionante escuchar que alguien pudiera estar interesado en un Sí, libro como esos, ¿no? yo le digo a mi hija, ve y disfruta. O Claro. sea, es que esto es que me hacen, ¿no? Ve y disfruta. O sea, ese es el primer factor, disfruta, Ujú. disfruta. Y pon atención, tip. Si el maestro ve que pones atención, te va a ir bien. Te lo dice un Sí, maestro. así es. Okey. Un poco lo que hemos avanzado en esta entrevista, me doy cuenta que creo que la vida le ha permitido encontrarse con personajes Sí, en los cuales usted se ha inspirado, ¿no? así es. En los cuales usted, que también eso es importante porque, pues, también la vida nos puede dar todo lo contrario, ¿no? Así es. Pero pero creo que también es uno como lo que va viendo, lo que va buscando, ¿no? Y va diciendo, bueno, pues, porque yo ahora me lo imagino, a lo mejor hasta escuchando juicios ahí, y a lo mejor hasta ya usted pensaba cómo resolverlo, ¿no? Decir, pues, ¿y si le hacen así? Sí, de repente, antes de que, a ver si no me desvío mucho. Ahora el juez, con el nuevo procedimiento, le dan muchas facultades. Y Mm, entonces, yo soy honesto, no he hecho atribución de esas facultades ujú, de, por ejemplo, preguntar a las partes. Lo puedo hacer, pero yo sé que si lo hago voy a perjudicar a alguno de los dos. okey, Dice la ley, juez tiene su obligación de allegarte de los elementos para llegar a la verdad de las cosas. Cuando yo los veo desde arriba, yo pregúntale esto. No lo pregunto. O sea, dije, bueno, prefiero que esa imparcialidad ellos lo ujú, noten, claro, ¿sí? ujú, Porque todavía esa parte no estamos muy acostumbrados a eso.
Entonces, esos 15 años que anduve por ahí desde, pues sí, me tocaron experiencias malas como a todos, a veces se Ujú. gana, a veces se pierde, y así es la vida. Aprendí eso, ¿no? De cómo lo que le decía, a mí ya no me engañan, ¿no? Ujú. Okey. Pues justo vamos a pasar a esta parte en donde, eh, después de 15 años de estar litigando, pues llega esta posibilidad y con esos, pues con esta constante que tiene también el derecho de reformas y de cambios, pues llega esta posibilidad de que pueda formar parte de una institución pública. ¿Lo pensó mucho? Sí, y luego fue otro problema porque fue en plena pandemia. Ah, Y okey. entonces, pues los abogados que litigábamos, pues sí nos las vimos muy duras, porque el litigante sabe que cuando hay que ahorrar, Claro. porque no sabe uno cuándo va a llegar el próximo pago, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, eso incluso nos ayuda a ser administradores un poco, ¿no? claro. Yo estaba trabajando en el Tribunal de Justicia Administrativa. Ya la reforma ya se venía. En 2017 hubo reformas al artículo 123. Se ordenó prácticamente un cambio en el sistema de administración de justicia laboral. Me detengo aquí un poco, no fue nuestro, fue prácticamente pues no una imposición, fue Ujú, un reclamo de Canadá a Estados Unidos, sobre todo de sus sindicatos, de que la administración de justicia en México no era la idónea y la realidad era esa. Le doy un ejemplo, los juicios ante las juntas, sistema de juntas, promedio 3 4 años, un mm. juicio. Guau. Nosotros aquí en Tlaxcala lo estamos resolviendo todavía entre 8, 7 y 8 meses. Ujú, Entonces, sí hay una gran diferencia. Ese era el punto medular. ujú, ujú, Y otras cosas en materia de relaciones colectivas, sindicatos. Bueno, entro a trabajar al tribunal, se viene la reforma, sale la convocatoria y decido participar. Cuando yo empiezo a ver en el procedimiento, en el papel, porque ahora hay dos fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita parece ping-pong. Presentas tu demanda, patrón contesta, hay que darle vista al trabajador, el trabajador hace réplica, hay que darle vista al patrón para que haga contrarréplica. O sea, y yo dije, bueno, si en la junta presenta un escrito, una demanda, y lo acuerdan 6 meses, la contestación van a ser otros 6 meses. La réplica y contrarréplica, pues vamos a tener la primera audiencia en un año, ujú, pero ujú, me equivoqué, afortunadamente. Y entonces, eh, pues obviamente me llamó mucho la atención. Yo ya había experimentado la parte del litigio, la parte de investigación del derecho, la parte de la docencia. ujú, Y entonces dije, me falta esta parte, la administración de justicia. Para ser presidente de junta en el sistema actual, pues la realidad es que pues, tenía uno que ser recomendado de alguien. Con ujú. todo respeto, cualquiera podía ser presidente de junta. Okey. Entonces, cuando se viene la reforma, eh, desde la propia Constitución y en la Ley Federal del Trabajo se estableció, los jueces se tienen que nombrar por concurso de oposición abierto. Y eso es una gran ventaja porque yo sé que los compañeros del Poder Judicial Federal se molestan, pero sus concursos de oposición eran completamente cerrados, nada más para los que trabajan ahí. Antes eran abiertos. Mm, Entonces, si uno, ejemplo, para concursar para juez de distrito, había que estar 5 años en el Poder Judicial Federal como secretario. Ah, ¿y ujú. cómo entras al Poder Judicial Federal? Sí, Es ahí el punto, ¿no? sí, sí, Y sí. ahí ya se corta la conversación y ya nadie dice nada. Bueno. Y entonces aquí hubo la oportunidad, ¿no? Porque además en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia, donde se ordenó crear al juzgado laboral, pues yo no tenía el gusto de conocer a los magistrados, porque ellos ven materia civil, penal, mercantil. A los consejeros, pues tampoco, porque mi ámbito era eminentemente laboral. O Laboral. sea, yo por noticias los conocía y como Tlaxcala es así de chiquito, pues de oídas nos conocíamos y eso. Ujú,
pero pues, yo no tenía ni idea, ni mucho menos, no, como no, tampoco pertenezco a un grupo de poder, un compadre, cuate, pues me voy a inscribir, no, no pasa nada. Y fue muy interesante, fueron tres concursos, tres exámenes pesados, porque además nos los hicieron jueces federales Wow. y expertos en la materia, o sea, no, ellos mismos no lo hicieron. Y entonces el primer examen fue un escrito, el segundo examen fue oral, el tercero fue la simulación de una audiencia. El problema de la audiencia es que todo estaba cerrado. ¿Dónde iba uno a ver cómo se hace una audiencia? Y pues ahí, ahora sí que a la venia de Dios, ahí a ver cómo sale. Y entonces, Ok. bueno, tuvimos la fortuna, yo creo que siempre lo he dicho, por alguna razón pasan las cosas. Eh, la, la preparación y la experiencia que Ujú, se tiene, porque bueno, el estudiar una maestría y un doctorado a veces uno piensa que es, ay, se quiere lucir, es muy presuntuoso. No, cuando se hace un ejercicio académico serio, aprende uno. ujú. Y yo tuve la oportunidad de aprender. Sí, sí, sí. Con estos maestros, luego en el doctorado, pues lo mismo. El doctor, ahí yo aprendí esa parte también. Aquí vienes a aportar a la teoría, tienes que estudiar teoría. ¿Cómo vas a aportar teoría si no sabes teoría? Y Claro. entonces, ver el derecho del trabajo desde otra perspectiva, eso también ayudó mucho. Entonces, yo creo que todos esos factores se combinaron para que me fue muy bien en el concurso, porque además concursé con otra persona que llevaba o lleva 15 años trabajando en el Poder Judicial. Y entonces, pues bueno, tuve la fortuna, salí vencedor y pues bueno, actualmente soy juez laboral. ¿Qué sintió? Una gran satisfacción, pero la verdad, me sentí más satisfacción propia cuando me titulé del doctorado. Ah, ok. ¿Por qué razón? Por circunstancias de la vida yo también estudié un poco más grande, perdí algunos años. Ujú, ujú, Entonces llegó un momento, yo me dije, sentado en una banca, reflexionando, que yo creo que es el punto, cuando uno toca fondo, el punto medular de reflexión, ujú. yo dije, a los 40 años tengo que ser doctor en Derecho. Y así, tuve la fortuna cuando me dan la beca, fíjese, yo no sabía que daban becas de CONACYT. Yo llegué, me inscribí y un compañero, de verdad un compañero me dijo, oye, ¿no vas a presentar tus papeles? Porque allá en la facultad de la UAP, saludos, son bien mañosos. Hay que inscribirte, tienes que pagar y después viene la beca de CONACYT. No es de que digas, me inscribo, me dan la beca y con eso pago. Ah, ok. No, hay que inscribirse, pagar y Pagar. después ya viene la convocatoria. Y lo mismo, me recuerdo, saludo también con mucho, recuerdo con mucho cariño al doctor Nares, él era el director de la facultad. Ujú, Él me hizo la entrevista para los becarios de CONACYT, sin conocerlo, sin ok. conocerlo. Entramos al doctorado 30, hicimos examen, nos quedamos 22 y únicamente nos dieron beca 12. 10 eran maestros de tiempo completo de la facultad y solamente dos compañeros éramos de fuera. Y tuve esa fortuna y eso también me ayudó mucho. Claro. Otra anécdota rápida con el doctor Jacinto, igual Jacinto García Flores, excelente catedrático. El sistema es que en ese doctorado tuvo un convenio con la UNESCO. Entonces, un doctorado para ellos es de 4 años. Dice, no puede ser una investigación seria en 2 años, en un año y medio. Y entonces son Seria. 2 años de escolarizado y 2 años de tutorías. Y el doctor Jacinto fue mi tutor. Y entonces, bueno, con la tesis, el proyecto, complicado, porque él además él vive en Puebla, entonces había que ir a Puebla. Y un día me dice, oiga, maestro, fíjese que tengo un problema. Dígame. Tengo dos congresos, uno en Guatemala y otro en Italia. Dice, y no puedo ir a Guatemala. ¿Puede ir usted? Sí, doctor, ¿cómo no? Todo pagado, ¿eh? Todo cubierto, ¿eh? Hotel, avión. Ahí yo conocí a los amigos de la Asociación Iberoamericana Guillermo Cabanelas. Ujú, ujú. Llegué, di la ponencia y le dije al presidente, es actualmente un gran amigo de Guatemala, le dije, oiga, yo quiero pertenecer a la asociación. Dice, sí, tienes que enviar un artículo.
el próximo año va a ser en Perú, mandas el artículo, si se aprueba, te decimos, te vienes, pero tú tienes que pagar sin problema. Se va a hacer el congreso en Lima y vienes, presentas la ponencia, si se aprueba, te hacemos miembro asociado. Dije, pues adelante. Y sí, fíjese, tuve la Ah, fortuna y dice una querida amiga doctora colombiana, Marta Monsalve, dice, la Fundación Marta Monsalve tuvo que pagar, así yo. La Fundación Leonardo López tuvo que tuve aportarle que a los viajes, absorber. sí, y así Ok. es. Oiga, ¿y qué, Sí. qué hace un juez? O sea, ¿cuál es su Mm, trabajo? Y sobre todo en este caso, pues un juez que tiene que ver con la parte laboral, al- que es su especialidad. Gracias. Sí, muy interesante. Bueno, el juez laboral lo que va a hacer es dictar sentencias Ok. cuando hay despidos injustificados, esencialmente. Bueno, el procedimiento cambia en 2017, en la reforma 2019 en la Ley Federal del Trabajo. Se establece que va a haber centros de conciliación. La conciliación como medio alternativo de solución de Mm, controversias ujú, es muy importante para todos. ¿Cuál es la diferencia de estos más que le llaman con la materia laboral? Que hay cuestiones que son irrenunciables. A diferencia, vamos a suponer pues, que ya le robó la gallina, bueno, pues te toca la mitad de gallina para ti, la otra para mí, ya. Hasta ahí así quedamos en paz, sale, bueno, ya. Aquí no. Lo primero es que las personas, si tienen alguna diferencia laboral, esencialmente lo más común son despidos. Como le comentaba, las relaciones de trabajo son así, se crean afectos. ujú, Cuando esos afectos hay algún malentendido y sobre todo llamado a las empresas grandes, a veces los gerentes, los de recursos humanos no son tan buenas personas y entonces también los trabajadores tienen lo suyo. Bueno, el punto es que hay una ruptura de la relación de trabajo y ujú, entonces el trabajador se queda sin empleo. En México permea algo que se llama principio de estabilidad en el empleo. A ningún trabajador se le puede despedir de manera injustificada. ok. ¿Qué significa esto? Que si yo llego de malas, tengo un empleado, oye, vete de aquí. Eso es un despido injustificado. Mm, Eso no significa que él pueda hacer lo que él quiera, claro. ¿no? Él Ujú, tiene que ujú, comportarse, sí. la hora, ¿sabes qué? Tienes que llegar a las 8 de la mañana, tienes que irte a las 4 de la tarde. Bueno, cuando se rompe ese equilibrio, pues obviamente el patrón deja de pagar, el trabajador se siente despedido Ujú, y tiene que demandar. ok. La ley dice, bueno, antes de ir al juzgado a demandar tu derecho, tienes que pasar por el centro de conciliación. Mm, Actualmente ujú, hay un centro, tanto estatal como federal. ¿Cuál es la diferencia? Hay materias más importantes para la federación que son en materia económica. Industria automotriz, industria alimenticia, industria ujú, petrolera, industria eléctrica, eso lo ve la federación. Y todo lo demás lo vemos nosotros a nivel ok. local. Pero pues, imagínense, estamos hablando, en México hay más de 5 millones de unidades económicas. El 97% son de menos de 10 trabajadores. Mm, ujú, Entonces, ese es el ámbito que a nosotros nos corresponde. El ok. 97%, desde una papelería, desde una vulcanizadora, hasta la Universidad Autónoma de Tlaxcala, hasta Matech, o sea, es un mundo Ok. que conocemos. Bueno, Ujú, tienen que ir primero al centro, en caso de un despido, por lo regular. Que el patrón le diga, ¿sabes qué? Se terminó la relación de trabajo, ya no te voy a pagar, estás despedido, vete de aquí. Sugerencia a los patrones, no les cierren la puerta a la nariz a los trabajadores porque se enojan hacen berrinche y lo toman personal. ujú, Y aquí no es personal eso. ¿Y sabe por qué es personal? Por los afectos. No, ujú, no es otra circunstancia. claro. El pasar tanto tiempo Sí, sí, juntos sí. y entonces lo toman como si fuera personal. Y aquí no es personal, es una Ujú, cuestión meramente una relación jurídica, ujú, ¿no? ujú, Bueno, cuando se rompe esa relación jurídica, se le llama despido. La circunstancia especial en el derecho del trabajo es que es protector del trabajador. ¿En qué sentido? En derecho decimos, el que afirma está obligado a probar. Si yo digo, tú me debes, yo tengo que probar que tú me debes. En materia mm, de trabajo no. En materia de trabajo, si el trabajador dice, yo ingresé en el 2000 y el patrón dice, no,
tú ingresaste en 2020, el patrón tiene que probar Que que no. entró en 2020. Ujú, claro, claro. La parte más importante de este es la causa del despido, que le llamamos causa de rescisión, es decir, si el despido fue justificado o injustificado. Ujú, ¿Hay quien tiene esa carga de la prueba? El patrón. ujú, ¿Sí? Entonces, eh, el trabajador se siente despedido, ya le dijeron, vete de aquí, ya no te quiero ver, ujú, o en muchas de las ocasiones, a veces ya no los dejan ni entrar. ujú. El trabajador tiene que ir al centro a pedir Ok. una cita de conciliación. Mm, mm, Tiene que dar su nombre, tiene que dar el nombre de la empresa, el domicilio de la empresa, la fecha en que fue el conflicto. mm, ¿Sí? Bueno, citan al patrón y la intención es sentarse y decir, bueno, la conciliación la vamos a resumir en números. ujú. Es decir, ¿cuánto te debo y cuánto quieres para que eso se termine? Sí, de Ok. verdad. Ujú, Hay prestaciones que el trabajador ya devengó. Vamos a suponer que al trabajador lo despiden en mayo. El aguinaldo se paga hasta diciembre. ujú, Entonces ujú. él tiene derecho a enero, febrero, abril y mayo de Ok. aguinaldo, Ujú. Sí, sí, sí. vacaciones, prima vacacional, que Mm, son las prestaciones irrenunciables. Y entonces es sentarse y hacer cuentas. Conforme a tu salario, se va a hacer la cuantificación. Y ahí viene un punto medular que a veces patrón y trabajador no se arreglan. A veces los abogados no tenemos esa ética profesional de decirle cuando llega un trabajador a nuestro despacho, a ver, ganas 300 pesos diarios, trabajaste 3 meses y yo le hago una cuenta de 100,000 pesos. Cuando llegan al centro, él trae el trabajador en la mente que se le deben 100,000 pesos, ujú, cuando en realidad pueden ser 18 20,000 pesos, ujú, que ujú. es un buen arreglo al fin de cuentas. Claro. Bueno, se te debe, paga, Ujú. porque ese es el equilibrio. Sí, sí, A sí. ver, imagínate una papelería o una panadería de 3 4 trabajadores. Pagar 200 300,000 pesos, te acabas el negocio. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ese es el punto Ujú. medular. Mm, En esencia, eso son lo que hacemos. Resolver esos conflictos. Obviamente ya es una parte muy, muy técnica de decir, bueno, ¿quién tiene la razón? Otro tema que vemos mucho son las declaraciones de beneficiarios, un tema sensible. Es decir, trabajadores que han fallecido y nosotros determinamos quiénes son sus sucesores en materia laboral. Es decir, ujú. fallece un trabajador, ¿quiénes van a sucederle en los derechos que él generó? No es como en las sucesiones normales, que son los parientes, la mamá, la esposa, no. Aquí son las personas que dependan económicamente del trabajador. Pues puede ser la mamá, puede ser la mamá, puede Ujú. ser la esposa, pueden ser los hijos. ¿Por qué es importante esta declaración de beneficiarios? Porque es el papel con el cual, por ejemplo, una esposa puede ir a pedir una pensión. Sin esa declaración de beneficiarios, no No, se la van a dar. ok. Así es. Pues vaya trabajo que llegó a... Creo que primero estaba de la otra parte y después... Sí, sí, pero muy interesante. Sí, me imagino. Oiga, abogado, pues estamos en la recta final de la Sí. entrevista y a mí me gustaría preguntarle, tengo dos preguntas. Una, ¿qué piensa con estas cambios de reforma? Es decir, usted ya vivió uno, presenció uno y afortunadamente pues ganó y como dice aquí, o sea, por concurso de oposición, ¿no? Así es. Y ahora, ¿qué opina de estos de estas nuevas reformas? La reforma al Poder Judicial era necesaria, Ok. incluso también al Poder Judicial del Estado, por muchos factores. Mm, Era necesario que las personas se legitimen ok. en muchos casos, porque hay muchas personas, y lo digo, a ver si no me corren, que no tienen nada que hacer ahí, la verdad, ni no lo sienten, no les gusta, van para otras cosas. Ujú, Lo que sí va a ser complicado para todos es ir a una elección. claro. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben absolutamente nada de la elección. El poner un profesional, en este caso del derecho, en una elección, es sacarlo de su zona de confort, no tanto de su zona de confort, sino de su zona de conocimiento. Sí, sí, sí. O sea, a los jueces nadie nos conoce, Sí, salvo que tengan un problema. sí. Al político sí. Entonces yo creo que en esa parte de la elección sí creo que no fue la mejor forma
si me hubieran preguntado, ¿qué les hubiera dicho? Forma los comités de evaluación, perfecto, vámonos a inscribir todos, juntas esos tres comités del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y Poder Legislativo, juntas los tres y a los candidatos más idóneos que reunieron los requisitos, Claro. haznos un examen, Ujú, las horas que tú quieras, ujú. y el más apto que se quede con el puesto. Yo creo que eso hubiera sido lo ideal. ¿Por Mm, qué razón? Porque son cuestiones técnicas. claro, sí, sí, sí. O sea, es muy alguien, y sobre todo en nuestra materia, dicen, derecho del trabajo, cualquiera litiga. Bueno, ahí los veré en el juzgado. Ok, bueno. Y la última Sí, pregunta, me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido el momento que ha marcado su vida? yo creo cuando me dieron el grado de doctor. ¿Sí? Sí, sí, fue como el cumplir una promesa que yo me hice. Eso. Y pues fui solito con mi esposa, ¿eh? Ella fue la que estuvo ahí en mi examen profesional, Ok. porque lo disfruté mucho, además. O Ujú, sea, la parte de conocer compañeros, la investigación. La verdad es que yo hice mi tesis de doctorado bajo una perspectiva de teoría modernista, de posmodernidad, cosas así, pero era basado en la teoría crítica, un rollo loco que traen ahí. Pero ellos ven, la teoría crítica es una continuación de lo que hizo Carlos Marx. Carlos Marx es el parteaguas entre la filosofía antigua y la filosofía moderna. A mm, Marx lo han satanizado de comunista. No, no, a Marx es toda una cosa muy peculiar, ¿no? ujú, Y entonces esa teoría crítica en esencia dice, vamos a criticar la sociedad a efecto de lograr que se recuperen los valores ujú, a través de la teoría. Entonces se hizo el estudio, en este caso, de la precariedad del derecho del trabajo, más del derecho del trabajo, sí, del derecho del trabajo a través de sus instituciones. Fue un proceso muy lindo, llamémosle así, y yo creo que ese fue el momento cumbre de mi carrera profesional, el hecho de que me hayan dado el grado de ay, doctorado. pues muchas felicidades. Muchas gracias. Oiga, pues la verdad es que ha sido un placer conocerlo, Muchas gracias. Sus conocer su órdenes. trabajo, pero sobre todo confirmar que cuando una persona es apasionada de lo que le gusta, lo irradia. O sea, Gracias. irradia esta pasión por lo que hace, por no solamente por la parte que ejerce como funcionario, sino también como catedrático. Y qué padre, porque yo creo que esos maestros son los que marcan a las otras Así es. generaciones, a las que quieren también hacer carrera en la Sí, parte de derecho. Entonces, pues enhorabuena gracias. por ese trabajo que usted hace y porque yo insisto, tiene una pasión que desborda. Gracias. Ok, Gracias. pues muchísimas gracias. Gracias a Lía que nos hizo favor de mandarnos el café para nuestro invitado. También gracias a nuestro equipo técnico que está Lili y Patti, que pues sin ellas también esto no avanza. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que estamos continuando con estos podcasts de momento y el objetivo es ese, que usted pueda conocer a personajes como el que tuvimos el día de hoy, que pueda ver su trayectoria, pero sobre todo que también nos pueda contagiar de donde estemos, que lo que hagamos lo hagamos con pasión. Entonces eso se agradece porque creo que la vida nos permite también avanzar y conocer a gente así. Así es que ha sido un honor conocerlo y nos saludamos en el próximo podcast de momento. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias.